Está. Muy buenas tardes, profe, muy buenas noches para todos los asistentes a este evento. Muchísimas gracias por confiar nuevamente en nosotros, para los que vienen desde la página Juveniles de Colombia, para los que ya han acompañado anteriormente a los eventos realizados por AFED. Bueno, nos unimos a esta alianza, decimos hacer esta alianza porque sabemos la importancia que es nosotros como entrenadores también formarnos, capacitarnos en pro del fútbol aficionado, en pro del fútbol formativo y bueno, esperamos que disfruten este evento. Ya vemos que estamos transmitiendo desde la página principal de juveniles, igual que en la FED. Entonces, muchísimas gracias y comparten para así poder llegar a más entrenadores, para así llegar a más gente y bueno, que esto no sea solamente un evento de nosotros, sino para todos ustedes. Que lo disfruten y bueno, muchísimas gracias. Excelente, profe. Muy amable a usted por acompañarnos y por esta nueva alianza que hemos hecho entre nosotros y esperamos que siempre hagamos el mejor trabajo para los entrenadores y para el fútbol, que ese es nuestro objetivo. Así que muchas gracias, profesor Julián. Ya tenemos a nuestro director, el profe John García, desde Bogotá, Colombia también. Él es el director de nuestra empresa, el creador, el que tuvo la idea de crear este espacio, este ciclo y esta institución de capacitación para entrenadores. Y también está nuestro ponente, el profesor Nicolás Franchini, de Argentina. Así que un saludo también para él. Vamos a permitir unos minutos más para que todos los profes se sigan conectando y ya daremos inicio a lo que es la información general y a la charla del profesor Nicolás Franchini. Así que permítanme unos momentos para que los demás profesores se sigan conectando. Ya estamos también transmitiendo por Facebook, como lo decía el profesor Julián, en nuestra página de Academia Formativa de Entrenadores Deportivos y nuestra página aliada Juveniles de Colombia. Así que saludamos también a los profes que nos siguen por medio de esta plataforma y esperamos, les damos una cordial bienvenida y esperamos que ese sea un espacio de gran aprendizaje para todos los que estamos aquí el día de hoy. Hasta para el profesor Nico, que uno sabe como ponente que siempre cuando hace este tipo de charlas, uno también en la retroalimentación se hace espacio para aprender de parte de ustedes, que también son grandes profesores con mucho conocimiento. Saludamos al profesor Franklin Quevedo del Club Caterpillar. Bienvenido, mi profe. Al profesor Osman Rivera también, al profesor Brian Steven, al profesor Julio Arevalo, al profesor Johnny Ramos, al profesor Julián Roldán, al profesor Luis Alberto, al profesor Álvaro Mendoza, al profesor Jonathan Parraga, que nos está acompañando también. Bienvenido, profesor, al profe Wilson Zúñiga, al profesor Carlos Pérez, al profesor William Jaimes y a todos los demás que se siguen conectando. El profesor William Jaimes desde Cúcuta, que nos acompaña, el profesor Elder Mejía desde la costa, que ya es habitual que esté pendiente de nuestra charla, del fútbol bogotano y del fútbol en general, con gran experiencia y conocimiento. He tenido la oportunidad de seguir algunos de sus trabajos y qué bueno que pueda estar aquí acompañándonos. Y a todos los demás profes que nos siguen por medio de Zoom y de nuestro Facebook Live. Así que no siendo más, en este momento voy a darle espacio al profesor John García para que también reciba lo que va a ser la charla el día de hoy y nos dé la información, los avisos generales que tenemos en este momento. Así que, profe, ya le estoy abriendo el micrófono, ya lo puede activar, profe. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal, profe Steven? ¿Sí me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Listo, profe, muchísimas gracias. Mister, bueno, estamos, digamos, en un pequeño contratiempo. Mister, vamos a compartir allá. Muy buenas tardes para todos los profes muy queridos. Dios los bendiga por estar acá en este espacio. ¿Vale? Vamos a proyectar un anuncio importante y en este momento tenemos a un gran invitado, un gran amigo.
como lo es el profesor Paulo Bruera, ¿sí? Le podemos dar la autorización para que pueda darnos unos minutos, mister. Claro, ¿Hello? profe, claro, permíteme, ya le activo. Bien, perfecto. Entonces, Pablo Bruera, bueno, como les dije en un principio, nosotros no nos quedamos quietos, siempre a la virtud de poder entregarles material de primera mano, material de didáctica, mucha pedagogía y sobre todo inclinado hacia el lineamiento del fútbol formativo. Estamos alistándonos para un gran curso internacional con una modalidad de enseñanza, digamos, más personalizada, que es el curso de actualización para agentes e intermediarios FIFA, ¿vale? Así que sé que obviamente acá en Colombia hay muchos profesores y los que nos acompañan están muy interesados en el área de representación, quieren conocer más de este mundo, ¿sí? Quieren conocer más del área de marketing deportivo, de la representación de jugadores, fútbol formativo, ¿vale? Así que, pues bueno, con base a este curso que estamos montando junto en convenio AFED y nuestra empresa en Argentina, Derechos del Fútbol, Asesoramiento Legal Internacional, por el profesor Pablo Bruera, que es muy reconocido en Argentina en el fútbol profesional, allí en AFA, sí, asesorando a representantes. Entonces, bueno, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Un gusto de estar con ustedes. Realmente una alegría y muchas gracias por invitarme. La verdad que felicitarlos por toda la actividad que vienen desarrollando. Y bueno, sí, a disposición, si quieren les cuento un poquito lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer con ustedes. Bueno, la idea es desarrollar un curso que tenga que ver con los temas específicos del derecho del deporte, fundamentalmente del derecho del fútbol, específicamente para aquellas personas que quieran obtener la licencia de FIFA para ser representantes. Y bueno, a partir de allí hacemos un curso absolutamente personalizado, es decir, para que sirva y que puedan no solamente rendir un examen y que les vaya bien, sino fundamentalmente para que exista una conexión entre las distintas partes del mundo del fútbol, los directores técnicos, los preparadores físicos, los directores técnicos, los jugadores, los presidentes de los clubes. Es decir, que pueda servir este curso de conexión, de introducción a la actividad, y también, por supuesto, que sirva para que puedan ejercer la profesión de representante. A partir del año que viene, todos los representantes con una sola credencial, por ejemplo en Colombia o en Argentina, rinden un examen y ya pueden funcionar en todos lados, o sea que se va a simplificar muchísimo la actividad y bueno, y de esa manera vamos a tener una enorme posibilidad de desarrollo de esta actividad. La temática básicamente que se desarrolla es aprender la mayoría de los reglamentos de FIFA, sea por ejemplo el reglamento del estatuto o de la transferencia del jugador, que es un reglamento realmente muy importante, y por supuesto los reglamentos que establecen la actividad del agente propiamente dicho, del representante. Y bueno, a partir de ahí lo que hacemos es, por ejemplo, hablamos del derecho de formación para los clubes, que me parece que es un elemento muy importante, sobre todo para nosotros, los clubes formadores de Latinoamérica, o el mecanismo de solidaridad, es decir, son mecanismos que son muy importantes para los clubes nuestros, sobre todo el mecanismo de solidaridad que ustedes saben se va a cobrar durante toda la vida de la vida del deportista, los clubes formadores lo pueden cobrar. O la transferencia internacional de menores, que es un tema realmente muy importante, sobre todo para la cantidad de chicos que se van a Europa, a Estados Unidos. Me parece que es un tema que todos los agentes, los representantes, la familia del fútbol tiene que saber qué es lo que dice la FIFA respecto de ese tema. Y, por ejemplo, también los derechos económicos, que hay tantas dudas y se genera tanta diversidad. Cuándo se pueden generar derechos económicos, cómo los clubes pueden generar derechos económicos, cuándo se prohíbe el derecho económico de una empresa o cuándo se permite ingresar capitales económicos a un club. Y bueno, ahí se ven, por ejemplo, las sociedades anónimas deportivas, que se llaman las SAD, o las asociaciones civiles sin fines de lucro, es decir, desarrollamos los dos modelos para que un agente, un representante, quien quiera hacer el curso, se pueda manejar
en los únicos dos modelos que existen en el mundo. No existen más modelos que esos, así que eso también es importante porque simplifica mucho la actividad del profesional, es decir, de la gente que va a ser de representante o de nexo entre un club y un jugador de fútbol, o entre un director técnico y un club, o bueno, las distintas variantes que van ejerciendo. Y también desarrollamos toda la actividad que se puede permitir en el mecanismo de ingresar a FIFA. Si ustedes tienen algún problema con un contrato de un jugador, o un contrato de un preparador físico, o un contrato de un técnico, cómo FIFA permite la posibilidad de hacer un reclamo ante ese organismo. Y también podemos hacerlo con respecto al organismo de apelación, que es el TAS, que hoy y ayer fue bastante famoso porque dejó que el City pueda jugar la competencia de la Champions League, cobrándole 11 millones de euros de multa, pero bueno, así que creo que se hizo bastante famoso y creo que muchos de ustedes ya lo conocen. Bueno, ¿cómo se ingresa a ese organismo del TAS? ¿Cuándo se puede apelar? ¿Cuándo no se puede apelar? ¿Qué casos ustedes podrían ingresar? ¿Cuáles son las materias que ellos abordan? Etcétera, etcétera. Así que bueno, creo que es un seminario realmente interesante. Nosotros lo damos desde Argentina, pero lo damos para todo el mundo, por lo menos de habla hispana. Hemos tenido la posibilidad de desarrollarlo para España, Gibraltar, México, Colombia, acá en Argentina. Así que simplemente felicitarlos, agradecerles esta posibilidad que me dan de que me puedan conocer, y por supuesto quedo a disposición de cada uno de ustedes para hacer preguntas, o después si necesitan mis contactos, ahí la gente lo tiene. Así que ya, muchísimas gracias. Gracias, Pablito, muy amable de verdad. Vamos a trabajar fuerte en este trabajo, igualmente con la firma Casil Abogados, que en este momento está con nosotros Exactamente. en este gran curso de actualización para agentes intermediarios FIFA. Así que mayor información pueden escribirme al interno, ¿vale? A los números de AFED para tener esa información especial. Ahí ven de nuestra alianza oficial que tenemos con Derechos del Fútbol. La empresa argentina demandada por el señor y profesor Pablo Bruera. Así que gracias, profe, muy amable por estar acá con nosotros y por hacernos este introductorio de lo que sería esta gran capacitación. Muchas gracias a ustedes. Vale, muchas gracias. Bueno, y tenemos también a nuestra firma Casil Abogados, que es nuestra cobertura máxima a nivel legal e institucional. Ha estado con nosotros desde el principio, ha creído en nosotros, en nuestro proyecto, y gracias a Dios es una realidad. Gracias a Dios podemos trabajar bajo transparencia, bajo un lineamiento jurídico, legal, y que todas nuestras actividades prácticamente no solamente vayan con base a nivel legal, sino que también sea una parte educativa y que tenga un contenido especial para todos. Así que pues le damos espacio a nuestro querido amigo abogado, especialista en Derecho Deportivo, Iván Castro, de la firma Casil Abogados. Le damos el paso, por favor. Steven, si está amable. Ya, profe, ya puede activar su micrófono. Ok. Buenas tardes, ¿cómo están? Ya casi buenas noches. ¿Cómo han estado? Qué gusto acompañarlos nuevamente. Apreciado John, Steven, a todos los profes. Bueno, ya más o menos John Jairo les estuvo contando y creo que ya muchos nos conocen. Les recuerdo un poco. Yo soy Iván Castro, director de la firma Casil Abogados. Somos una firma especialista en Derecho Deportivo y lo complementamos reforzándolo con áreas de derecho como asesorías y acompañamientos en temas de derecho civil, comercial. Dentro de este acompañamiento, pues ha surgido nuestro trabajo con AFED, y es que hemos podido dar los lineamientos legales para la creación de AFED como una institución que cumpla la normatividad colombiana, y adicionalmente a esto nos hemos encargado de llegar a escuelas y a clubes formativos para la asesoría en todo lo concerniente a
los derechos de formación y el mecanismo de solidaridad al que puedan tener, los convenios deportivos, las transferencias de estos muchachos que se están formando y que muchas veces se van de los clubes y no tienen un mecanismo de protección ante estas salidas, ya cuando aparece el profesional y le llena los ojos de ilusiones a los muchachos y no quieren seguir con la parte formativa y ahí se ven ustedes afectados. También estamos para servirles y apoyarles en esto, en todo lo que necesiten. Adicionalmente, estaremos acompañando a FED y a Derechos del Fútbol en el curso de intermediarios, de la actualización de intermediarios, y estaremos haciendo en este un paralelo sobre esa actualización y el fútbol profesional colombiano, así como también les estaremos hablando sobre la posibilidad de los negocios que pueden tener los intermediarios por medio de vincularse a los deportes electrónicos o eSports que hoy en día se están fortaleciendo cada vez más en el mundo del deporte. Por ejemplo, ya hay deportistas como Gareth Bale o Gerard Piqué o incluso David Beckham que están invirtiendo en esta industria, en este sector del deporte, porque a final de cuentas es lo que está mandando la parada todo este tema de la virtualidad. Entonces, bueno, no les quito más tiempo, simplemente aquí los estaremos acompañando, estamos siempre a disposición para todo lo que necesiten y es más que un placer poder seguir trabajando con ustedes. Un saludo para todos. Gracias, Ivancho, muchísimas gracias. Y bueno, como siempre, ahí ayudándonos enfrente todo aquel profesor que está en esa incertidumbre de cómo crear su empresa, cómo crear su club deportivo, cómo constituirla. Pueden escribirme en el interno para facilitarles ese lapso con el abogado Iván Darío Castro, que te puede colaborar en lo máximo posible para la constitución y sacar realidad ese gran proyecto que tienen en mente, profe. Así que lo invito muchísimo. Gracias, profe. Iván Darío, siempre digo profe, así que por la costumbre, así mi hermano, Dios me lo bendiga. Gracias. Bueno, listo. Y bueno, y por último tenemos entonces el próximo curso, el curso internacional en preparación física en fútbol, que comenzará del 20 de agosto al 10 de septiembre de 2020, ¿vale? De este año, disculpen. Sí, vamos a tener a nuestro ponente, el profesor Nicolás Franchini, allí, que nos va a ayudar en este gran proceso, en esta gran propuesta metodológica, con doble certificación internacional en este gran curso. Así que mayor información solamente es escribir a los internos que tienen allí presente para obtener y recibir este curso intensivo del 20 de agosto al 10 de septiembre. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo les quería comentar más o menos, para darle inicio a todo esto con el profesor Nico Franchini, que nos va a hablar dando la apertura de investigación y metodología del entrenamiento para el fútbol formativo. Y Nico Franchini nos va a dar hoy unas generalidades del área de preparación física para el fútbol, desde lo formativo encaminado hacia la alta competencia. Así que nada, vamos a darle entonces paso a Nico Franchini. Bienvenido, siempre será la casa AFED para tu crecimiento personal y profesional acá con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a ustedes, John, gracias Steve, y a todos los que están participando por la oportunidad y por escuchar y dialogar. Así como dijo Steve antes, es importante para mí también seguir creciendo, seguir aprendiendo, y la realidad es que en estos espacios de interacción es donde todos seguimos aprendiendo y tenemos este ida y vuelta que hace que podamos crecer un poco más. Ahí tengo la posibilidad, Steve, no me deja compartir pantalla. Ahí estamos. Listo, mi profe, ya podemos. Bien. La idea más que nada es mostrarle un poco cómo es el entrenamiento en el fútbol profesional, ¿sí? Y tratar de enlazarlo con lo que es el fútbol formativo. Vamos a dar una pequeña introducción en estos espacios de Filmina y después vamos a abrir un espacio más para poder llevar todo esto al fútbol formativo, ¿sí? Bien, vamos a arrancar acá lo que yo considero lo más importante dentro del armado de todo lo que tiene que ver con la preparación física, que es poder tener una estructura interdisciplinar. Esperen que pongo el puntero. No me deja Steve ahí poner el puntero, si no, no importa. Bien. El armado de lo que es una estructura interdisciplinar. Por un lado, lo que es el cuerpo técnico, el cuerpo médico y la unidad de trabajo que vendrían a ser los jugadores. ¿Sí? Esto es un poco lo que me toca trabajar hoy a mí,
seguramente en el rol que tenga cada uno va a ser diferente ese armado, ¿sí? Pero lo que quiero llegar justamente es a que puede haber una confluencia entre estas tres áreas, justamente para poder identificar mejor los objetivos, para poder crear mejor nuestras sesiones y para tener un informe mucho más detallista de lo que sería si hacemos las cosas por separado, ¿sí? Porque en este caso vemos un área del cuerpo técnico, área técnica, táctica, ¿sí? Los entrenadores, que comprende el entrenador como cabeza de todo el proyecto, ¿sí? Seguramente también un ayudante de campo y el entrenador de arquero. Por otro lado, lo que es el área física cognitiva, comprendida en este caso, en mi experiencia del día de hoy, por preparadores físicos y nutricionistas, ¿sí? Yo acá agrego lo cognitivo porque lo considero muy importante dentro de lo que es todo el armado también de las sesiones. Y en muchas ocasiones, en muchos lados, también se ve lo que es la figura de un psicólogo deportivo, ¿sí? O de un coaching. Bien, y el área de análisis, que está comprendida o está caracterizada por el analista de video, que no solamente se encarga de poder hacer ese análisis de video con lo que es lo técnico-táctico, ¿sí? Sino también con poder contextualizar todo lo físico por un lado, y también poder tener videos que puedan utilizarse para trabajar esa biomecánica dentro de trabajo de velocidad y trabajo de fuerza. Bien, área de cuerpo médico, médico deportólogo, kinesiólogo y masajista, ¿sí? En otras ocasiones también se ve la figura de fisioterapeuta. Esto, muy importante, el enlace entre los dos, entre el cuerpo técnico y el cuerpo médico, para llegar a poder recaer de la mejor manera conjunto con los jugadores. ¿Sí? No solamente en lo que es una lesión, sino también en el armado del día a día para saber cómo se encuentra ese jugador, si algún jugador tuvo alguna molestia, si viene fatigado. Por lo general, nosotros tenemos el contacto y la confianza con los jugadores para que nos cuenten todo, pero es importante que no tengamos ninguna fuga, ¿sí? De información. Que sepamos todo lo que pasa y en base a eso poder accionar. Bien, y por último, como dije, los jugadores, que lógicamente son lo más importante dentro de lo que es el armado. Todo lo que hacemos lo hacemos en base a esta unidad de trabajo, ¿sí? Entonces la considero fundamental para poder enlazar todo junto y llegar como consecuencia a las mejoras de los detalles del jugador. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, así no nos vamos con el tiempo. Bien, en el armado del microciclo de competencia, y hablando de microciclo de competencia, ahí hay bien. Por un lado, ¿sí? Establecer los objetivos, ¿sí? Objetivos físicos de ese microciclo. Tener en cuenta lo que es la competencia anterior, ¿sí? No es lo mismo venir de ganar, por más que a veces no querramos llegar a caer en el resultado deportivo, no es lo mismo ganar que venir de perder, ¿sí? No es lo mismo venir de ganar algunos partidos que venir de estar en zona baja. Entonces, en base a eso también va a cambiar nuestro modo de microciclo mucho desde la cabeza también. Días del microciclo, ¿sí? Tener planificado, tener en cuenta cuándo terminaste de jugar y cuándo volvés a esa competencia. Sistema táctico, que esto lógicamente comprendido por el entrenador, cuál es la idea de ese sistema táctico para el fin de semana, para la competencia posterior. Esto puede variar mediante el microciclo, pero por lo general tenemos un panorama de lo que puede llegar a ser ese sistema táctico utilizado en la competencia siguiente, como está acá establecido, ¿sí? Acá marco lo que es la competencia siguiente porque, lógicamente, en base a las demandas que nosotros consideremos para esa competencia posterior, vamos a terminar conformando ese armado del microciclo, ¿sí? No es lo mismo jugar contra un equipo protagonista que uno mismo ser el protagonista. Entonces, en base a esas cosas, va a ir cambiando nuestros objetivos físicos para este microciclo, ¿sí? Y, lógicamente, el armado del mismo. Y después también, que no deja de ser importante, la condición, jugar de local o jugar de visitante. Entonces, en base a esto, es que vamos armando, no es que lo armo yo, sino que lo armamos en esa estructura interdisciplinar, ¿sí? Lógicamente comandado, como dije anteriormente, con la cabeza que es el entrenador. En base a eso es que vamos armando nuestro armado de microciclo. Bien, por otra parte, a ver si avanza. Bien, el armado de sesión de competencia, ¿sí? Esto lo trato de tener como algo progresivo. Lo que vimos anteriormente, todo se tiene en cuenta al mismo tiempo. En este caso, lo primero que yo veo, lo primero que identifico es la logística, ¿sí? Tener en cuenta los horarios que vamos a utilizar en esa sesión, el lugar disponible, los espacios disponibles y las diferentes situaciones más extrafutbolísticas
que hay que tener en cuenta para ese armado de la sesión. Tipo de microciclo, no es lo mismo armar una sesión para un microciclo de competencia que armar una sesión para un microciclo que esté comprendido entre una pretemporada o un estado de acumulación. Objetivo de perfil condicional, ¿sí? Para cada sesión, si mi sesión va a estar más identificada con lo que es la fuerza, si mi sesión va a estar más identificada con lo que es la velocidad. Dependiendo de ese objetivo, ¿sí? Lógicamente vamos a cambiar el armado. Aplicación de módulos específicos, ¿sí? Que esto comprende un poco a el objetivo que yo quiera tener dentro de cada trabajo contextualizado. Ahora vamos a ver un poquito más, pero en sí depende del objetivo que yo tenga en cuanto a mi trabajo o a mi ejercicio que sea específico, que sea contextualizado, ¿sí? Poder aplicar ese módulo específico. Ubicación de sesión respecto a competencia, ¿sí? Identificar qué día, -2, -3, -4, +2, dependiendo del día que nosotros tengamos con respecto a la competencia anterior y posterior, ¿sí? Lógicamente va a ir cambiando nuestros objetivos. Formato de aplicación práctica, qué trabajos identificar dentro de este sistema de módulos específicos, qué trabajos poder hacer dentro de cada sesión, y lo más importante para un preparador físico, la dosificación de cargas, ¿sí? Poder dosificar y luego poder generar ese análisis respecto a las cargas que fui identificando. Bien, acá están los tipos de microciclo, ¿sí? Cuando hablábamos esto de identificar la ubicación de la sesión respecto al microciclo, podemos identificarlo justamente de esta manera. Yo lo ubico por números, ¿sí? Y lo que es el microciclo regular de competencia. El microciclo regular comprende a todo lo que ven en rojo es la competencia, vamos al microciclo 3. Todo lo que es en rojo es la competencia. ¿Por qué pongo este número? Porque son las sesiones que yo voy a tener, ¿sí? O los días que voy a tener de una competencia a la otra. Entonces, acá comprendiendo de una competencia 0 a 0, día +1 de regeneración activa, día -2, ya estamos pensando en esta competencia, de activación, y día -1 de activación. ¿Sí? En este caso es muy difícil encontrar un día de adquisición, un día fuerte, por lo general tratamos de recuperar y tratamos de activar para poder llegar bien a la competencia. En el microciclo 4, ¿sí? Con 4 días de entrenamiento, competencia, día +1, ¿sí? De regeneración activa, día -3, pero este día es muy combinado entre lo que es esa regeneración, poder seguir regenerando y seguir activando, y poder adquirir alguna capacidad, ¿sí? Entonces no trabajamos en total baja intensidad, sino que trabajamos una media intensidad, pero sin dejar de lado lo que es esta regeneración, ¿sí? Comprendiendo los procesos que necesitamos de regeneración activa. Bien, día -2 de activación y día -1 de activación. En lo que es el microciclo 5, lo mismo, vemos un día +1 y +2, acá ya tenemos 2 días de regeneración, un día solo de adquisición, esto como lo manejo yo, lógicamente cada uno después comprenderá y sacará sus conclusiones, día -3 en el que ya podemos adquirir, podemos hacer un trabajo fuerte, y después 2 días de activación. Semana regular, microciclo regular, es lo que yo encuentro un microciclo ideal para el entrenamiento, ¿sí? Con un día de regeneración pasiva. Esto es un día que no se entrena, nosotros no entrenamos, pongámosle que esto es un sábado, el día de competencia, y acá nos encontramos otro sábado, el día de competencia, el domingo damos libre, ¿sí? Volvemos el lunes a un trabajo de regeneración activa, y ya con esas 48 horas posteriores a la competencia podemos encontrar trabajos más fuertes. Por lo general el día -3 es el más fuerte, el día -4 media alta intensidad, ¿sí? Media alta carga, y 2 días de activación para llegar a la competencia. Bien, ahí vimos un poquito todo. Encuentro dentro de este paradigma de la preparación física lo que es la preparación física contextualizada, ¿sí? Comprendiendo un poco lo que es la idea técnico-táctica del entrenador, sistema de juego utilizado por el entrenador y conceptos básicos sobre ese sistema, ¿sí? Nosotros ahora vamos a ver un poco qué es lo que yo puedo ingerir dentro de esta preparación física contextualizada. Exigencias físicas estratégicas, importante conocer cuál es la estrategia del entrenador, no solamente del sistema táctico, sino de cómo ser protagonista, la idiosincrasia o la idea que tiene el equipo, la presión tras pérdida, la posesión, aquello que quiere incorporar el entrenador, pero de conceptos, ¿sí? Y las características de los jugadores, que lógicamente va a cambiar todo, ¿sí? No es lo mismo
algo que quizás me trajo resultado dentro de esta contextualización en un equipo, ¿sí? Quizás no me traiga los mismos resultados, entonces yo tengo que establecer ese contexto en base también a las características de los jugadores. Bien. A ver, no avanza. Bien. Acá encontramos un poco cómo es o cómo lo identifico yo, esto dependiendo de la bibliografía o los libros que vayan viendo, por ahí se encuentra de otra manera. Por un lado, lo que es el trabajo analítico, ¿sí? Que no comprende nada con pelota, nada específico. Por otro lado, el trabajo mixto, que tiene un poco de trabajo con pelota y trabajo analítico, ¿sí? En esa confluencia. Y por otro lado, ya lo que es el trabajo contextualizado, ¿sí? En el que ya entramos en lo que tiene que ver con un trabajo específico, un trabajo de recreación con situaciones que pasen dentro de la competencia, ¿sí? Todo esto que estoy hablando lo podemos identificar no solamente en el fútbol profesional, sino también en lo que es el fútbol formativo. Después, dependiendo de las cargas que nosotros queramos llegar a dosificar o la forma de trabajo, lógicamente va a comprender a poder identificarlo dentro de lo que es el fútbol profesional o poder llegar a cabo a lo que es el fútbol formativo, ¿sí? Entonces, esta escala yo la identifico justamente en menos, ¿sí? Lo que tiene que ver con nada con pelota o nada con específico, más lo que tiene que ver con ya poder incorporar situaciones contextualizadas, pero también teniendo en cuenta momentos analíticos, y por último lo que ya es totalmente contextualizado. Cuando hablamos de algo totalmente contextualizado, trato de sacar todo lo analítico, de poder recrear situaciones de juego. Bien. Para poder llegar a este entrenamiento contextualizado, ¿sí? Identifico 4 situaciones en las que considero fundamentales para poder congeniar este entrenamiento contextualizado y poder juntar estas 4 posibilidades. Por un lado, lo que es el análisis de competencia anterior, ¿sí? Análisis de carga externa con dispositivos GPS, poder identificar cuáles fueron las demandas, cuáles fueron las cargas que se utilizaron. Resultado deportivo, como dije anteriormente, es importante y va cambiando todo, por eso nuestro rol como preparador físico es tratar de identificar, se perdió un partido, no importa, hay que estar de la mejor manera, porque la cabeza del jugador, por más que a veces no lo tengamos en cuenta, varía muchísimo. Y por otro lado, que es el aspecto individualizado, poder esquematizar o caracterizar todas las necesidades que fue incorporando cada jugador en la competencia anterior. Bien, por otro lado, la competencia siguiente, ¿sí? Tener en cuenta para poder identificar o para poder crear este entrenamiento contextualizado, lo que es el rival que vamos a enfrentar, los días de microciclo, y de identificar necesidades según competencia, físico-técnicas, ¿sí? Y acá pongo un ejemplo simple. Si yo voy a jugar contra un equipo en el que me va a tener la posesión del balón durante toda la competencia, y yo quizá voy a tratar de resistir dentro de la competencia, seguramente esa semana va a ser más de resistencia que de lo que tiene que ver con un trabajo de fuerza, ¿sí? No quiere decir que no se vaya a trabajar todo, pero vamos a hacer la predominancia sobre alguna capacidad en sí. Bien, objetivos físicos, capacidades condicionales, demanda de competencia, dosificación de carga y objetivos individuales. Y por otro lado, el objetivo técnico-táctico, que tiene que ver con objetivos ofensivos, defensivos, sistema táctico y conceptos. Esto, lógicamente, ya no es un área de preparación física, sino que es un área de técnico. Bien, del entrenador. Rol del preparador físico dentro de este entrenamiento contextualizado, ¿sí? Y esto también lo hago de una forma progresiva. ¿Por qué? Porque dependiendo del espacio que yo tenga, el espacio que me pueda brindar el entrenador, es que yo voy a poder identificar estos roles dentro de la preparación física. Primero para identificar objetivos físicos, ¿sí? Lo primero que yo tengo que hacer dentro de un entrenamiento contextualizado con pelota es tener un objetivo físico. Por otro lado, la dosificación, dosificar ese trabajo con pelota. Entonces, seguramente en estos 2 ítems, todos los preparadores físicos podamos tener injerencia, podamos tener trabajo, porque en sí lo tenemos que manejar nosotros, ¿sí? Esa dosificación y esos objetivos físicos. Si tengo la posibilidad de hacerlo yo, ¿sí? de estar a cargo de ese entrenamiento contextualizado, mantener los mismos conceptos que maneja el entrenador, ¿sí? No ir en contra de esos conceptos que maneja el entrenador, porque justamente no voy a encontrar el mejor resultado y voy a terminar yendo en contra de ello. Entonces, si yo puedo llegar a colaborar con este entrenamiento contextualizado, manejar los mismos conceptos que el entrenador.
táctica del entrenador, ¿sí? Si voy a hacer un trabajo en el que los jugadores mantengan esa posición en el campo, ¿sí? Más allá que no es un trabajo global de un 11 versus 11, pero sea un reducido, un rondo, un juego de posición, ¿sí? Que comprenda algo táctico, entender esa táctica que maneja el entrenador. Y por último, para llegar a este entrenamiento contextualizado, tener una flexibilidad y adaptarse a las demandas de cada sesión. ¿Sí? Esto es importante también, para llegar a lo que es el entrenamiento contextualizado. Bien. Organización de oposición. Estas son 3 fases que yo encuentro dentro de ese entrenamiento contextualizado. ¿Sí? Por un lado, lo que es el plano colectivo, contextualizar y dar sentido a las acciones del juego en su contexto global. Esto no es referencia mía, sino de Alex Ortiz, en un libro de 2019. ¿Sí? Por otro lado, el plano colectivo parcial modela situaciones de juego más reducidas y frecuentes y permite la identificación de posibles soluciones apropiadas en el contexto de los problemas tácticos planteados. Esto también lo utilizo más que nada para identificar diferentes situaciones del juego y poder llevarlas a cabo dentro del entrenamiento. Y por otro lado, lo que es el plano individual, enfatiza el desarrollo de la inteligencia táctica. Esperen que ahí se me va sumando para admitir gente, y no puedo leerlo. Ahí vamos. Bien, de la inteligencia táctica. Tranquilo, mi profe, que yo estoy pendiente de eso. No se me Dale, Steve, justo me aparece ahí y no puedo leer. Bien. De los jugadores en situaciones primarias de juego 1 versus 1, ¿sí? Tratando de comprender también estas situaciones en donde hay un esquema mucho más reducido, lógicamente. Bien, y esto también que lo tengo en cuenta, de Casamichana y Castellano, para poder dosificar y entender dentro de ese entrenamiento contextualizado de trabajos reducidos, dependiendo la cantidad de jugadores y los metros o el grado de interacción de cada uno en metros cuadrados, para poder identificar sobre diferentes capacidades. Entonces, si yo quiero hacer énfasis en la fuerza, ¿sí? Y hablando de fuerza, imaginémonos siempre en todos estos esquemas que voy a representar, juegos reducidos. No pensemos en otra cosa. Entonces, si yo quiero hacer énfasis en la fuerza, ¿sí? En donde haya mucho más compromiso neuromuscular, de aceleración, desaceleración, arranque, frenos, cambio de direcciones, voy a mantener un espacio de interacción de 50 metros cuadrados por jugador y entre 1 y 3 jugadores por equipo. Entonces quizá tengo 6 jugadores, ¿sí? En 50 metros cuadrados por jugador. Ahora explico los 3 y si quieren les explico bien el cálculo para que sea más simple de entender. Espacios chicos, ¿sí? En el que un compromiso muscular sea mayor, ya encuentro los trabajos de fuerza dentro de esos juegos reducidos. Si quiero hacer énfasis en la velocidad, ¿sí? Entendiendo la velocidad por situaciones que comprendan más de 12 metros lineales, ¿sí? Si es un espacio muy chico y no llego a esos 12 metros lineales, voy a mantenerme siempre en un espacio de aceleración, por más que sea aceleración máxima, no llega a ser velocidad, no llega a comprender más de 24 kilómetros por hora, ahora vamos a ver un poquito más en detalle, ¿sí? Si yo quiero tocar la velocidad necesito espacios grandes, ¿sí? En un grado de interacción de entre 200 metros cuadrados y 300 metros cuadrados por jugador, y entre 8 y 10 jugadores por equipo, ¿sí? Y si quiero hacer énfasis en la resistencia, ¿sí? Vamos a tocar entre 200 metros cuadrados y 300 metros cuadrados, al igual que la velocidad, pero con menores jugadores, quizá con de 1 a 3 jugadores por equipo también, ¿sí? Otros variantes que van a variar dependiendo no solamente lo que tiene que ver con el grado de interacción y la cantidad de jugadores, sino que también va a ir cambiando dependiendo de las dosificaciones de densidades, ¿sí? El periodo del microciclo, el tipo de microciclo, la disposición de arcos y la orientación del campo. ¿Sí? Está comprobado que cuando hay disposición de arco y hay una disposición productivo y defensivo, ¿sí? Encontramos mayor grado de frecuencia cardíaca y mayor intensidad dentro de los trabajos. Si quieren después si tienen alguna duda de cómo hacer el cálculo, lo vemos al final, así no nos vamos demorando. Y este es un análisis que yo hago de especificidad, ¿sí? Estos valores van a ser aproximados y van a variar dependiendo del contexto, y esto por ahí lo identifico yo así, va a variar dependiendo también del preparador físico. En pretemporada, eso que habíamos hablado anteriormente, del nivel de especificidad de analítico, mixto y contextualizado, encontramos trabajos analíticos un 35%,
mixto 20% y contextualizado 40%. Esto para que no se entienda que todo se hace contextualizado, sino que necesitamos de trabajos analíticos y trabajos mixtos. Y en temporada, imaginemos un microciclo de competencia, siguen estando los trabajos analíticos en un 25%, quizá trabajo de fuerza, trabajo de velocidad, trabajo de resistencia para cumplir con esas fugas que tenemos dentro de lo que es la competencia, dentro de lo que es el armado de la sesión. Trabajos mixtos 25% y trabajo contextualizado ya con mayor predominancia de un 50%. Bien, vamos a seguir avanzando. Valores determinantes de volumen, esto quiero hacer rápido, así no nos vamos quedando. Si llega a haber alguna duda, después la resolvemos. Esto es lo que yo determino para hacer el análisis de GPS, ¿sí? Distancia total en metros, número de aceleración de alta intensidad, número de desaceleración de alta intensidad, zona 4, zona 5 y zona 6, que son diferentes variables de alta intensidad, ¿sí? En kilómetros por hora, número de sprint, potencia metabólica, ¿sí? La potencia metabólica comprende a los números de aceleración y desaceleración en alta intensidad, más todo lo que es la velocidad propiamente dicha, de alta intensidad también. Entonces todos los valores de alta intensidad que comprende están dentro de lo que es la potencia metabólica. Y después los variantes determinantes de intensidad, y acá me confundí en el título, estos son de intensidad, distancia relativa, metros por minuto, pico de velocidad máxima, potencia metabólica en porcentaje, aceleración y alta intensidad en porcentaje, desaceleración, distancia de alta intensidad, ¿sí? Esto es el total, y sprint por minuto, ¿sí? Bien, y esto le quería mostrar un poco cómo se hace ese análisis de una sesión contextualizada, cómo se ven todos estos picos de altas intensidades, y el análisis de competencia de un primer tiempo y un segundo tiempo. Esto quiero hacer un parate mínimo, ¿sí? Que si yo hago, porque estos cortes los tengo que hacer yo bajo los análisis del GPS, y si yo hago el corte sacando las pausas, ¿sí? El corte es esto celeste que ven acá el cuadrado. Si yo hago todos cuadraditos de sesiones, imagínense que estos son diferentes series de trabajo, ¿sí? Todo lo que no hay picos altos tiene que ver con pausas, ¿sí? En el que el jugador está quizá tomando agua, quizá estirando, entonces los picos son muy bajos, quizá una caminata o directamente está parado. Entonces, si yo llego a hacer cortes, ¿sí? Sin tener en cuenta estas pausas, lo que me va a dar son todos valores muy altos. Y en esos metros por minuto, ¿sí? Que lo habíamos hablado anteriormente, que en sí lo estoy haciendo bastante rápido para no quedarme y poder mostrarles todo lo que es la preparación física, o por lo menos desde un dato muy abarcativo y muy global, ¿sí? No terminan siendo específicos esos metros por minuto de la competencia, porque en la competencia sí vemos que hay también pausas de quizá que no es un tiempo neto, que comprende a situaciones de pelota parada, que comprende a situaciones en las que el jugador está parado, y también se encuentran dentro de la competencia. Entonces yo cuando doy el corte de la sesión, no saco las pausas porque termino siendo inespecífico, ¿sí? Eso nada más para mostrarlo. Acá unos valores de referencia del fútbol argentino, 2018-2019, solamente les quiero mostrar cómo los volantes laterales y extremos, ¿sí? Y los delanteros, no, perdón, los volantes laterales y extremos y los defensores laterales son los que mantienen, no en distancia total, porque en distancia total va variando, ¿sí? Más o menos comprenden todo lo mismo, menos los defensores centrales que están un poco más bajo, sino en distancia mayor a 16 km por hora y en distancia de sprint, ¿sí? En este caso mayor a 22 km por hora, que en sí el sprint es mayor de 24, pero no está delimitado de esta manera. ¿Cómo es mayor en esos jugadores? Bien, y este es un análisis de competencia, ¿sí? En qué es lo que identifico yo. Lo muestro rápido y seguimos. Volumen total, en este caso vemos distancia relativa en metros por minuto, 99 metros por minuto, vemos distancia en alta intensidad, vemos aceleración de alta intensidad, desaceleración de alta intensidad, distancia en potencia metabólica en metros, mayor a 200 volt por kilogramo. Por otro lado, vemos la distancia de velocidad entre 16 y 20 km por hora, distancia de velocidad entre 20 y 24 km por hora, y distancia de velocidad de mayor de 24 km por hora sprint, ¿sí? Seguramente sea un poco confuso todo, si lo vemos así más a la ligera,
pero quiero mostrarle un poco de cómo es que se termina haciendo este análisis en lo que es el fútbol profesional. Y esto un poco llevado a cabo más a lo que viven todos y que se puede hacer si no tenemos la tecnología del GPS. ¿Sí? Acá quiero quizás hacer un poco más de énfasis, porque es la realidad que quizás nos toca a muchos de los que estamos en la charla y no tienen la posibilidad seguramente de los GPS. Bien, esto, la escala de Wellness y la escala de Borg, ¿sí? Lo que hacemos nosotros es no solamente hacer esa identificación de la carga objetiva, de carga de GPS, sino también de carga interna, ¿sí? Acá lo que hacemos es llegada al club, manifestación de escala de bienestar, que es la escala de abajo, escala Wellness, ¿sí? El jugador debe identificar cómo viene en fase a estas 4 situaciones, ¿sí? Y aproximadamente eso se hace 30 minutos anterior al trabajo de la sesión, la precesión, ¿sí? Comienza ese trabajo de la sesión y 30 minutos posterior, ¿sí? O más de 30 minutos posterior, termina haciendo esta percepción de escala de Borg, ¿sí? Determinando estas diferentes situaciones de escala. Bien, esto es importante hacerlo, ¿por qué? Posterior a esos 30 minutos, ¿por qué? Porque si yo quizá terminé el trabajo, por ahí no fue un trabajo muy alto en intensidad o en percepción, pero si el último trabajo fue muy alto, ¿sí? Quizás contuvo una deuda de oxígeno mayor, el jugador va a sentir en ese momento que el esfuerzo es máximo, ¿sí? Entonces si yo lo hago inmediatamente, seguramente sienta o tenga esa percepción alta. Ahora, si la percepción la hace una vez que baja esas pulsaciones y termina estando desde un análisis más objetivo, ¿sí? Un análisis más en frío, puede llegar a ser una escala de esfuerzo de mejor manera. Bien, esto es un poco lo que nos da, ¿sí? Y acá es un poco lo que comprende aproximado o en referencia a esa escala de esfuerzo, ¿sí? El día más 2, los titulares deben estar en esa escala entre 2 y 4 y los no titulares entre 6 y 8. El día menos 4, todo el plantel. Entre el día menos 4 y el día menos 2, todo el plantel. Entre 6 y 9 y el menos 3 también entre 6 y 9, días más altos, ¿sí? El día menos 2 entre 5 y 7 y el día menos 1, otra vez volvemos a identificar los titulares entre 3 y 5 y los no titulares entre 5 y 7. Acá está la identificación, los jugadores, la posición, ¿sí? En el campo, ¿sí? Si es titular o si no es titular, esto es importante identificarlo porque lógicamente va a cambiar esa percepción subjetiva del esfuerzo, ¿sí? El tiempo total y las unidades arbitrarias. Unidades arbitrarias es la multiplicación entre la percepción subjetiva del esfuerzo y el tiempo total de trabajo, ¿sí? Y me termina dando una unidad arbitraria, ¿sí? Ahora voy a explicar bien esto, que es el ratio que me da en verde o en rojo, dependiendo cómo está la carga. Esto es más o menos para saber si el jugador se siente fatigado o no se siente fatigado. Bien, el ratio de carga. Acá vemos otra planilla, ¿sí? Que vemos el tiempo total. Esto es un porcentaje entre las últimas 4 semanas, ¿sí? Percepción subjetiva del esfuerzo también en porcentaje, tiempo en porcentaje, ¿sí? Esto, carga aguda, ¿sí? Que la carga aguda y la carga crónica, a ver, vamos a hacerlo al revés. Bien, carga aguda que comprende a esa unidad arbitraria, ¿sí? Cómo la va manejando dentro de cada semana, ¿sí? La carga aguda es la carga de la semana, y la carga crónica es la carga de las 3 semanas anteriores más esa 4ª semana, ¿sí? Esto lo va en unidades arbitrarias. La media del jugador en esa unidad arbitraria que hablamos, si vuelvo para atrás, unidad arbitraria, percepción subjetiva del esfuerzo, tiempo, la multiplicación me da la unidad arbitraria. Bien, entonces, acá vemos la media de la unidad arbitraria de cada jugador en esa semana, en ese microciclo, es la carga aguda, ¿sí? La media del jugador entre 4 semanas, entre 4 microciclos, es la carga crónica, ¿sí? Y lo que me termina dando la división entre las dos es el ratio de carga, ¿sí? Que justamente comprende esas 4 semanas. Entonces, lo que vamos a identificar acá justamente están todos en verde, ¿sí? Pero si un jugador está abajo de 0,8 o mayor a 1,3,
¿sí? Quiere decir que tengo que estar con las antenas puestas en que ese jugador seguramente no haya tenido la carga óptima dentro de ese microciclo. Entonces, si es menor a 0,8, estamos hablando de que no se llegó a cumplir con ese trabajo de supercompensación. Y si estamos mayor a 1,3, ¿sí? Estamos hablando de que la carga, ¿sí? Habrá sido más alta para ese jugador y seguramente se encuentra en nivel de fatiga. Acá vemos la carga aguda y la carga crónica, ¿sí? 4 semanas, cómo fue la carga en unidades arbitrarias del equipo entero en sí, en este caso, ¿sí? Carga aguda, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. La media de toda la carga de cada microciclo me termina dando lo que es la carga crónica, ¿sí? Y acá vemos el ratio de carga entre 0,8 y 1,3, que estaría más arriba, cómo se identifica cada jugador. Acá taché los nombres de todos, pero justamente para que vean que cada jugador va a terminar teniendo una estadística sobre ese ratio de carga. Ahora, si después llega a haber alguna consulta o algo, no hay ningún problema y lo volvemos a ver. Bien, esto es un poco el microciclo regular de competencia, ¿sí? Cómo se encuentra esquematizado ese microciclo, en los días +2, -4, -3, cómo está identificado arriba, el tiempo de cada día, el número de sesión, ¿sí? Los módulos específicos, que ahora vamos a ver un poquito, no vamos a entrar en detalle, pero vamos a ver un poco, y lo que tiene que ver con justamente las dos competencias. Bien, sistema de módulos específicos, esto habla un poco del objetivo que ponemos en cada ejercicio. Si mi ejercicio, ¿sí? Algunos seguramente estén en la charla, ya lo habrán visto, si mi ejercicio tiene como objetivo tocar algún concepto, por ejemplo, presión tras pérdida, posesión, diferentes situaciones, transición, defensa, ataque, que yo tenga sobre algún concepto, ese ejercicio se va a identificar o va a estar dentro de lo que es el módulo específico conceptual. Si tiene que ver con sistema táctico, ¿sí? Si mi ejercicio comprende un sistema táctico o una ubicación en fase de juego, se va a encontrar en lo que es el módulo específico de estructura, ¿sí? Si mi objetivo principal va en base a lo cognitivo, o en un trabajo de neuroentrenamiento, se va a identificar en lo cognitivo, y si un objetivo va en lo que es la personalización, en poder trabajar sobre cada jugador, va a identificarse en lo que es lo individualizado, ¿sí? Bien, acá encontramos en el módulo de estructura 6, formato de aplicación práctica, qué ejercicio yo puedo hacer para identificar ese sistema táctico, ¿sí? Dentro de la preparación física también. Puedo realizar juego de posición, esquema de fases, juego de fases reducido, rueda de pases e intermitente sistemático, ¿sí? Y acá vemos en qué días del microciclo puedo encontrarlo, sistema energético predominante, capacidad condicional predominante, dependiendo las variables que vaya a determinar, ¿sí? Por ejemplo, en el juego de posición, si yo cambio el número de jugadores, dependiendo cómo maneje ese cambio de rol, la consigna que vaya a agregar o la densidad, ¿sí? Va a variar, ¿sí? Entre un trabajo de resistencia o un trabajo de velocidad. El juego de posición comprende un trabajo reducido, que no tiene arcos y que cada jugador respeta una posición y que hay un cambio de rol constante, ¿sí? El esquema de fases comprende 3 fases diferentes, al igual que el juego de fases, que es la salida, la progresión y la finalización, ¿sí? En el esquema de fases encontramos sin oposición y en el juego de fases encontramos con oposición. El reducido, como bien dice la palabra, son situaciones reducidas, ¿sí? Que comprende arco y que comprende orientación ofensiva y defensiva. Las ruedas de pases, ¿sí? Que ya las conocen todos, pero que no tiene que ver solamente con línea de pases, sino también con diferentes situaciones conceptuales que en este caso se engloban en lo que es la estructura, en lo que es el sistema táctico. Y por otra parte el intermitente sistemático, que tiene que ver a un trabajo de pressing, ¿sí? A un trabajo intermitente metabólico, ¿sí? Pero que tiene que ver con la presión del equipo. Bien, en lo que es esperen que se me fue ahí, el sistema específico conceptual, encontramos drill de pase, reducidos, rueda de pases y rondo, ¿sí? Acá el drill de pase, al igual que la rueda de pases, también
terminamos trabajando sobre el mismo concepto, ¿sí? Con la diferencia que el drill de pase es un lugar pequeño, ¿sí? El grado de interacción es mucho más chico y comprende menos jugadores. ¿Sí? Ahora vamos a ver quizá algún ejemplo más identificado. El reducido, como habíamos dicho anteriormente, con la diferencia que en el conceptual justamente hace referencia al concepto, y el rondo, que es igual que el juego de posición, con la diferencia también que en el juego de posición mantenemos posiciones dentro del campo, y en el rondo, ¿sí? Puede ir variando esas posiciones. Todo esto que vamos viendo, podemos trabajar en el fútbol profesional, como también en el fútbol formativo. Y el intermitente metabólico, en el sistema de módulos específicos, que tiene que ver con lo cognitivo, ¿sí? Intermitente metabólico neuromuscular y neurociencia aplicada. Esto haciendo referencia un poco a las 4 fases de la neurociencia que yo trato de trabajar como metodología, que son la velocidad de reacción, la toma de decisión, la visión periférica y la atención-concentración. ¿Sí? Y por otro lado, el sistema módulo específico individualizado, ¿sí? Que también encontramos el intermitente metabólico neuromuscular como trabajo de intermitencia en densidades, el técnico analítico, ¿sí? Que comprende un trabajo del entrenador que quiere hacer énfasis en cada jugador, y en los duelos de 1 versus 1 o 2 versus 2, ¿sí? Para comprender ese trabajo más individualizado. Bien, volvemos a ver este microciclo regular de competencia, ahora entendemos un poco más cómo se identifica cada módulo dentro de cada día, ¿sí? Y ahora vamos a ver todo lo que es el armado de la sesión diaria, ¿sí? Ahora vamos a entender un poco más todo lo que fui explicando recién. Entonces, el día lunes, ¿sí? Comprendemos lo que es el grupo número 1, ¿sí? El grupo que estuvo en la competencia, va a realizar regenerativo subaeróbico físico-técnico, ¿sí? Y va a hacer un trabajo de fuerza preventiva. El grupo número 2 va a ser un trabajo de fuerza preventiva al principio, pero más de activación porque viene de un día que no estuvo entrenando. Va a ser un trabajo de módulo específico conceptual, que es el que vemos ahí en la imagen, ¿sí? Para luego pasar a hacer un fútbol amistoso, un partido amistoso contra otro rival, ¿sí? La idea es más que nada poder equiparar cargas con los que tuvieron competencia en el fin de semana, ¿sí? Y ahí se ve un poquito cuál es este reducido conceptual. El objetivo de activación precompetencia, 5 versus 5 más 2 comodines, ¿sí? Hace alusión al concepto, que en este caso es presión tras pérdida, y la dosificación son 3 bloques de 2 minutos 30 con micropausa de 30 segundos. Percepción subjetiva del esfuerzo, para los titulares, como dije anteriormente, de 2 a 4, y para los no titulares, de 6 a 8. Bien, pasamos a ver el día -4, martes, ¿sí? Una precesión de fuerza explosiva potencia a todo el grupo, ¿sí? Módulo específico conceptual, drill de pase, como lo vemos acá. Ahí vamos viendo un poco más todo lo que fuimos hablando recién de un formato más teórico. Activación post-movilidad articular balística. Grupo de 4 jugadores. Acá identifico en todo el campo quizá diferentes situaciones que comprendan al grupo de 4 jugadores. Concepto de marca, línea de pase, orientación, y etcétera, diferentes conceptos que querramos agregar. La dosificación, primero como principal pongo variabilidad, ¿sí? Porque hacemos 6 variantes que sean diferentes y de 2 minutos aproximados cada variante, ¿sí? La idea es que sea dinámico, que sea intenso. Bien, pasamos a lo que es un reducido, ¿sí? Conceptual. En este caso, el objetivo en cuanto a lo físico es la potencia aeróbico, la potencia aeróbica, resistencia, 5 versus 5 más 2, ¿sí? Concepto, acá ponemos 2 conceptos, la idea del concepto en el reducido yo trato de hacerla sobre 2 conceptos, haciendo un trabajo de toma de decisión y llegamos a algo más contextualizado, teniendo en cuenta que el jugador no solamente tiene una posibilidad dentro del campo, dentro de la competencia, sino que comprende diferentes posibilidades y el jugador toma decisiones. Entonces, el énfasis, ¿sí? En este caso, yo lo hago en el concepto A. ¿Sí? Acá identifico 2 conceptos, el A y el B. El A, 6 pases de sostenimiento para habilitar arcos. Entonces, mi primer objetivo es generar 6 toques para habilitar los 4 arcos. Ahora, un concepto B, dominar en los 4 cuadrados, y por ahí vale un gol también. Entonces, lo que yo hago es, si mi objetivo principal está basado en el A, ¿sí? Poner un grado de puntuación, por ejemplo, de 2 o 3 goles, si hacemos el gol de esa manera.
Ahora, si no, no puedo hacer el gol de esa manera, que si entro en los 4 cuadrados, termina valiendo un gol. Entonces doy como principal el A, porque termino dando una mejor validez de puntuación, y el B le doy un objetivo secundario para la toma de decisión. Dosificación de 6 series de 3 minutos, también buscando la variabilidad. Bien, encontramos el intermitente metabólico neuromuscular, ¿sí? También, ahí vemos diferentes ejemplos. Objetivo potencia aeróbica, VO2 máximo y la fuerza por un trabajo neuromuscular. 3 jugadores por ejercicio, dosificación, 3-4 series de 20×10, eso puede variar dependiendo miles de maneras, miles de formas, miles de formatos dentro también de cada sesión. Y una micropausa de 4 minutos, porque cuando yo descanso, hay dos compañeros que trabajan en diferentes situaciones. Bien, y por último, un reducido de estructura, objetivo potencia aeróbica, sistema 1-4-1-4-1. Acá vemos cómo está delimitado, los 4 defensores atrás, un volante central, los 2 volantes internos y el delantero. Lo que simulo acá, que cuando tengo la posesión de la pelota, los 2 azules que vendrían a ser comodines, ¿sí? Juegan como exteriores, juegan por afuera para poder generar ese sistema, ¿sí? Bien, pasamos a lo que es el día -3, ¿sí? Acá la primera precesión, módulo específico individualizado. En este caso puse solamente un jugador porque puede variar de miles de maneras dependiendo de la especificidad o el requerimiento que yo tenga en base a cada jugador, ¿sí? Vamos a ver un trabajo de juego de posición de un módulo específico de estructura, teniendo en cuenta el sistema táctico. En este caso, el sistema es 1-4-3-3 y la disposición en el campo es de 4-3-1. Los 4 defensores identificados con líneas amarillas, los 3 volantes identificados con líneas azules y el delantero centro arriba, ¿sí? Lo que trato de generar en este caso, como dije que en el juego de posición hay cambio de roles, ¿sí? Es un trabajo de 8 versus 5. Si pierdo la pelota, termino jugando 5 versus 3, los rojos, los que están delimitados con rojos por dentro, ¿sí? Y por último, en este caso igual me olvidé de identificar, tanto en el juego de posición como en la rueda de pases están trabajando de forma simultánea. ¿Sí? Un grupo está en la rueda de pases y un grupo está en el juego de posición, para después terminar con un fútbol formal. En esta rueda de pases la idea es trabajar la potencia aeróbica, levantar esas pulsaciones, mantenerlo en el umbral de VO2 máximo, justamente para después llegar a generar ese fútbol formal de una forma mucho más eficaz. Bien, pasamos a lo que es el día -2, ¿sí? El día jueves, los titulares hacen un esquema de fases con el entrenador, ya identificando las diferentes situaciones del campo, la salida, la progresión y la finalización, ¿sí? 30 a 40 minutos lo manejamos más o menos. Y el grupo número 2, que no compite el fin de semana teóricamente, generamos un reducido, ¿sí? Con un módulo específico conceptual sobre el concepto transición defensa-ataque, ¿sí? En este caso hacemos un trabajo de 3 versus 3, ¿sí? En el que en este caso los jugadores azules siempre están en el campo. Entonces hacemos 9 series de 3 minutos en la que vayan variando. En este caso los azules juegan contra el negro, cuando termina la jugada entran los rojos atacando al azul, generando esa transición rápida y el azul se mantiene durante esos 3 minutos trabajando en alta intensidad para luego pasar a trabajar en un formato de 2×1. ¿Sí? Esto es un trabajo muy de alta intensidad, con un trabajo neuromuscular muy grande y lógicamente va a comprender a que estos jugadores no van a estar en la competencia de 2 días siguientes. Y terminamos con un armado de un área de distensión formal. Bien, el día -1 encontramos una precesión de activación, más que nada de activación de patrones básicos de movimiento, ¿sí? Módulo específico cognitivo, neurociencia aplicada, más recreativo, la idea es poder distenderse en este día -1 y anterior a la competencia. Activación de fibras rápidas tipo 2B. El grupo número 1 pasa a ser funcionamiento pelota parada, ¿sí? Así que ya no van a ver estos módulos específicos en el grupo número 1, pero el grupo número 2 pasa a ser un rondo, ¿sí? De un trabajo de 6 versus 4, más un comodín por dentro, generando ese trabajo interior.
no tiene que ver con un sistema táctico, por eso entra en el módulo específico conceptual. Y luego pasa a ser un módulo de estructura, ¿sí? Haciendo énfasis en el esquema de fases, ¿sí? En este caso en la progresión y la finalización. Acá lo que buscamos justamente como objetivo, si no lo puse, pero como objetivo es trabajar la potencia sobre un trabajo anaeróbico galáctico, ¿sí? En el que comprenda una intensidad muy alta, pero no más de 10 segundos, ¿sí? Que haya una finalización y que haya un retroceso tranquilo para poder readaptar ese tiempo de recuperación que necesito mientras trabajan mis compañeros. Bien, y en el día 0, en el día de competencia, los que no juegan, trabajan, ¿sí? En un trabajo de intermitente metabólico neuromuscular, como habíamos visto en el día -4. ¿Sí? Esto puede variar de miles de maneras dependiendo cada microciclo, para luego terminar con un módulo específico conceptual, un reducido, en el que el concepto sea finalización del perfil contrario, ¿sí? Arrancar la jugada por un lado y terminarla por el otro. Entonces, si yo mi sexto toque lo generé de este lado, debo jugar hacia el otro lado para cruzar al arco. Por lo general, en estos tipos de trabajo en el que el arco está cruzado, dos arcos chicos cruzados, a mí me gusta hacerlo justamente para buscar esa finalización del otro lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo dispongo los dos arcos en la misma orientación, siempre vamos a terminar finalizando del mismo lado. Por eso la idea es buscar esa variante. Lo que podemos agregar acá también es otro concepto para que tenga un concepto principal, un concepto primario, ¿sí? Y que trabaje también ese trabajo de toma de decisión. Bien, por último, contextualizar un poco lo que tiene que ver con este sistema de módulos específicos en base al objetivo que tenga el entrenador, en este caso como el primer microciclo es táctico, ¿sí? Por lo general, el módulo específico que más predominancia tiene es el de estructura, y acá lo hemos identificado con los números en esta sesión, ¿sí? En este microciclo. 5 módulos de estructura, 4 módulos conceptuales, 1 conectivo y 2 individualizados, ¿sí? Por lo general, se mantienen con mayor predominancia el de estructura y el conceptual. Y acá vemos diferentes cargas, en este caso 2 de carga alta, 2 de carga media y 1 de carga baja. ¿Sí? Esto un poco para tener un panorama amplio, podemos hablar muchísimo tiempo sobre este sistema de módulos y ver miles de ejemplos, que quizá alguno ya lo haya visto, que esté presenciando en esta charla, pero es más que nada darle un panorama general sobre todo lo que se hace en la preparación física del fútbol profesional, o no todo, pero sí dentro de lo que es el entrenamiento contextualizado y la importancia que se le da en base al trabajo analítico y mixto también. Sí, esto para darle un cierre también, y ahora abrimos Steve, no solamente todo lo que se hace es contextualizado, sino también que necesitamos para complementar las fugas de todo lo que tiene que ver con trabajos analíticos y mixtos. La fuerza, por ejemplo, yo la trabajo de una forma por lo general analítica, en algún momento entro en un trabajo mixto, pero por lo general analítica, y le comprendo todos los días de la sesión. Es una importancia muy grande a lo que es la fuerza, respetando lógicamente el ciclo de regeneración, pero para mí es importantísimo tocarlo porque justamente es lo que nos va a mantener el trabajo de resistencia y el trabajo de velocidad, y también la velocidad para poder complementar esos metros que se necesita y la resistencia, ¿no? En base a la competencia y las demandas que uno tiene, ¿sí? Es que va identificando cada perfil condicional o cada sesión para poder encontrar los metros, los trabajos de fuerza que se necesitan para la competencia. Es un poco difícil mostrarlo en la charla, pero quería dar generalidades de una forma global de cómo es el trabajo en donde me toca estar hoy. Perfecto, profe. Muchas gracias, y ese también era nuestro objetivo, el poder escuchar esta charla, porque a partir de este primer día y de este cimiento que Nico nos deja hoy, queremos empezar a desglosar cómo debe ser el trabajo y la estructura en el fútbol formativo para que cuando lleguemos a este nivel, nuestros jugadores logren quedarse y perdurar en el tiempo y mantener un nivel deportivo y un nivel social trascendente que le permita realmente desarrollarse y desarrollar su talento. Entonces, en este momento, como lo habíamos cuadrado, profe Nico, vamos a realizar, vamos a hablar 30 minutos tenemos,
más o menos voz a voz, escuchando mucho tu opinión y tu experiencia en cuanto a unas temáticas que ya habíamos planteado. La primera pregunta que me gustaría abordar desde este punto del fútbol formativo y del fútbol profesional es que muchas veces desligamos el uno del otro, pero tienen una relación importante porque muchas veces miramos por allá al lado derecho, lejos, el fútbol profesional, y al lado izquierdo, también lejos, el fútbol formativo, porque desligamos la formación de lo profesional y la competitividad de la formación. Entonces, quisiera que, de acuerdo a tu experiencia, nos dijeras por qué el fútbol profesional sigue también siendo fútbol formativo. ¿Por qué también es importante ser un formador en este nivel? Profe Nico. Bien, Steve, bien. Yo creo que abro dos paradigmas dentro de esa pregunta. Por un lado, lo que tiene que ver con ser profesional cuando uno trabaja en el fútbol formativo, ¿sí? Inculcarle eso a los jugadores, por lo menos mi visión, lógicamente que más que nada desde la cabeza, desde la intención, tratar de ser lo más profesional que se pueda, ¿sí? Y dentro de lo que tiene que ver el fútbol profesional, por lo menos a mí me ha tocado trabajar en diferentes clubes que lógicamente no son la elite del mundo y no sé bien cómo se maneja eso, entonces por ahí hablo desde mi perspectiva, ¿sí? Pero uno tiene que, por un lado, considerar que hay jugadores que son jóvenes, que vienen desde las formativas y que terminan teniendo edad formativa, que también están en el fútbol profesional y que está bueno identificar y ver cómo van aprendiendo. Yo creo que eso es muy rico y muy lindo de ver cómo van creciendo en esa etapa, pero es importante también que vengan creciendo desde lo que es el fútbol formativo. Y por otra parte, entender que por ahí yo tengo jugadores de 35 años que siguen aprendiendo en el día a día y que se siguen formando en el día a día, y está bueno que nosotros también le hagamos entender eso, ¿sí? Que de cada día se puedan llevar algo a sus casas, que cada día sigan aprendiendo cosas, no solamente de lo que le pueda decir uno, y esto mismo que estoy diciendo ahora, también se lo digo a los jugadores, no solamente se agarren de lo que yo les puedo decir en este momento, quizá hago un ejercicio y lo planteo antes del ejercicio y después lo planteo después del ejercicio, de que todo lo que van viendo o los tips que se le va dejando o las diferentes situaciones que vamos manejando dentro del entrenamiento les quede algo, ¿sí? Que traten de seguir creciendo en el día a día, pero no solamente de algo que yo les puedo llegar a decir, sino que ellos mismos también se exijan seguir formándose y seguir creciendo. ¿Por qué? Por ejemplo, algo fácil y que se entienda, si yo di un pase mal, ¿sí? Arrancó un trabajo reducido, di un pase mal, ¿sí? No tengo que estar pensando si el entrenador, o en este caso yo, el preparador físico, le está diciendo, dale que el próximo tiene que ser bueno, fíjate esto, fíjate lo otro, tiene que modificarlo, sino que es algo que tiene que salir de uno mismo. Y en ese salir de uno mismo tiene que el jugador mismo replantearse, ¿sí? ¿Por qué está saliendo mal ese pase? Entonces está bueno que nosotros del lado de la conciencia, de meterle conciencia al jugador del por qué tiene que tratar de seguir creciendo, de no quedarse atrás, de lo que en algún momento le trajo resultado, y mismo no solamente al jugador, sino también a nosotros, de lo que en algún momento le trajo resultado positivo, que hoy quizá no me lo traiga, y por eso hay que reinventarse todos los días. Creo que como preparador físico eso lo tengo como número uno en la pirámide, ¿sí? Que hay que reinventarse todos los días, que hay algo que salió bien en un club y en el mismo club capaz que el año que viene no va a salir, tengo que hacer otra cosa y tengo que seguir evolucionando, y lo mismo pasa hoy. Hoy en esta cuarentena hace replantearse muchas cosas, ¿sí? En este espacio que tenemos para pensar, para analizar, para seguir creando, replantearse muchas cosas que digo, bueno, cuando se vuelva puedo ser mejor haciendo otra cosa. Entonces, así como lo planteamos nosotros, creo que el jugador también lo debe entender, que tiene que seguir evolucionando, tiene que seguir reinventándose y tiene que seguir creciendo, porque todos los días, ¿sí? De entrenamiento no solamente tiene que ver con llegar bien a la competencia, eso por lo menos lo considero yo, no tienen que pensar en llegar bien a la competencia, sino que por un lado llegar bien a la competencia y por otro lado que tenga que ver con aprender todos los días, crecer todos los días. Entonces creo que el fútbol profesional también hace que esa parte formativa se siga trabajando siempre, siempre, porque termina siendo una competencia estar
jugando en el fútbol profesional o en el fútbol formativo. Es una consecuencia de miles de factores que se cruzaron, ¿sí? De que el jugador viene haciendo las cosas bien y otros factores que también se terminaron cruzando porque lógicamente hay que tener de todo para llegar al fútbol profesional. Entonces, es una consecuencia. Hoy estoy acá y tengo que seguir creciendo, no me puedo quedar con eso. Creo que desde los dos lados encontramos dentro de lo que es el fútbol formativo, el profesionalismo, y dentro de lo que es el fútbol profesional, la formación constante del día a día. Creo que viene por ese lado, Steve, o por lo menos yo lo considero y lo veo de esa manera. Totalmente de acuerdo, profe, totalmente, y creo que de pronto es hacerle entender al jugador que, como bien lo dices, el jugador siempre quiere competir, es algo natural. El ser humano compite desde su historia, nos ha demostrado que compite de diferentes formas y pasa lo mismo en el deporte. Y muchas veces el jugador piensa, se enfatiza, se enfoca realmente en la competencia, en el querer ganar, en el querer medirse, en el querer estar ahí en el candeleo, como digo yo. Pero es enseñarle también que para brindar una buena competencia, para ser competitivo, para poder obtener un buen resultado, detrás de eso hay una preparación humana y deportiva que se construye día a día en los entrenamientos y fuera de los entrenamientos, es decir, se complementa con el famoso entrenamiento invisible. Entonces es realmente, tanto en el fútbol, para mí en el fútbol formativo como en el fútbol profesional, hacerle entender eso, en el que el fin de semana el partido es solo un día, pero como tú vas a llegar, tienes 6 días antes o 4 días antes para preparar eso que tú vas a hacer. Entonces, si quieres jugar bien, si te quieres desempeñar bien, si quieres resaltar, tienes 4 días. Mira, tienes una brecha más amplia de preparación a un día de competencia. Entonces hay que optimizar estos 4 días para que ese único día, porque aquí tienes más o menos, digámoslo por bajito, 12 horas en 4 días, donde tienes que mostrar, y es titular, juegas 15, y entonces en esos 15 tienes que mostrar si estás o no estás. Entonces es realmente que el jugador entienda que tiene que tener una preparación integral. Y ya de pronto, dándole un toque más hacia el fútbol formativo también, profe, te pregunto en este momento, ¿cómo desde tu rol de preparador físico percibes a esos jugadores que vienen de los equipos juveniles? ¿Cómo los percibes que vienen de esos equipos juveniles ya a entrar a ese proceso de adaptación a un equipo profesional? Steve, perdón, se me tildó, no sé si se tildó Steve, quedó ahí congelado, John. Sí, dale. Mientras que entonces se recupera Steven. Bueno, la pregunta, Steven, ya se la alcancé a captar, de cómo usted percibe ese jugador que viene de formativas, en especial esa alta competencia, esa juvenil, allí entrando en el proceso a la profesional. ¿Tú cómo los percibes allí? ¿Cómo es el trato? Y bueno, ¿qué procedimiento se le realizan en esos primeros pasos para hacer la adaptación en alta competencia a nivel profesional? Ya Steven creo que ya se recuperó. Sí, exactamente, profe John, muchas gracias. Qué pena, se me fue un momentico la señal. Y también para complementar la pregunta es, como entrenador que ha pasado por diferentes niveles del fútbol, que ya estuve en el fútbol formativo y ahora está en el fútbol profesional, ¿qué consejos nos das a los profes que estamos en el fútbol formativo para ayudar a que la adaptación de ese jugador sea mucho más efectiva? Bien, por un lado, la primera pregunta, creo que, o por lo menos en los lugares donde me ha tocado trabajar en primera división, los grupos humanos de deportistas, de jugadores fueron muy buenos, entonces eso colabora. ¿Sí? Yo trato de que cuando sube un jugador de las inferiores, por ahí en este último tiempo hubo más posibilidad de que suba jugadores inferiores al plantel profesional en comunicaciones. Y la realidad es que, por un lado, la adaptación con el plantel termina siendo importante, que el mismo plantel lo integre, los mismos jugadores lo integren. Por ese lado no tuve ningún problema, ¿sí? Y trato de, cuando llega ese jugador, presentarlo ante el plantel. La presentación formal la hace el entrenador, lógicamente, pero lo que tiene que ver con el vestuario quizá lo hace más el profe. Y bueno, por un lado eso, por otro lado tratar de hablar
y tratar de ver qué es lo que venía haciendo, eso es fundamental, porque no está bueno, y esto tiene que ver con todo lo que hablamos de los contextos. Si el jugador venía entrenando de una manera totalmente diferente, y yo lo voy a empezar a entrenar de otra, termino sacando de contexto todo. Por lo general, igualmente, se tiene esa confluencia entre lo que es el cuerpo técnico del fútbol profesional con lo que es las inferiores. Entonces uno va sabiendo en el día a día cómo van trabajando el fútbol formativo. Pero quizá el jugador va al gimnasio todos los días, entonces tratar de adaptar todas esas situaciones. Por un lado eso con la preparación física. Por otro lado, tratar de darle consejos constantemente, tratar de que pueda seguir creciendo, de que sea humilde, porque pasa muchas veces eso de que subí a primera y ya me creo que estoy para jugar en primera, me creo que tengo 100 partidos y la realidad es que está empezando a entrenar. Entonces, hacerlo entender de que es muy importante que está ahí, que está bueno, pero que le falta mucho y tiene muchísimo por aprender y por seguir creciendo. Entonces, que trate de ser humilde desde ese lado. Por lo general, nunca tuve un problema de eso. Pero bueno, siempre, nunca está de mal hablar, nunca está de más hablarlo. Y después lo que tiene que ver con en el día a día, marcarle tips, ¿sí? Que lo van a llegar a hacer un poco mejor, lógicamente. Yo lo que hago es en esa pre-sesión, por ahí trabajar con algunos jugadores que a elección de ellos, no lo hago obligación, pero trabajo con pelotas, que traten de ellos mismos los déficits que tengan, planteármelos a mí. Yo abro el paraguas antes de arrancar cada temporada, de que aquel que quiera venir a trabajar un rato antes tiene la posibilidad de hacer diferentes trabajos en cancha, ¿sí? Y por lo general trato de los que son de inferiores obligarlos a que vengan, ¿sí? Lógicamente si el contexto da, si tienen la posibilidad de llegar antes al club, y los que ya vienen entrenando, que cuando quieran, o el que disponga, venga. Por lo general son muchos los que vienen, pero al de inferiores lo trato de obligar. ¿Por qué? Porque quiero meterle en la cabeza que puede crecer muchísimo, ¿sí? Y a la vez también le sirve muchísimo para crecer. Así que por un lado, desde lo socioafectivo, estar con el jugador a full, tratarlo como uno más, ¿sí? No hacer esa diferenciación de que viene de inferiores, porque si no el jugador es como que se siente aparte y no está bueno, pero estarle un poquito más encima de ese lado. Y con respecto a lo que tiene que ver con los formadores, ¿sí? Por un lado, identificar las demandas que tiene cada proceso de infanto-juvenil, ¿sí? Saber y entender el rol que tiene cada uno. Yo la verdad que me saco el sombrero con los profes y los técnicos de formativas que intentan formar al jugador, porque creo que ahí está el secreto, ¿sí? Y no está bueno quizá querer trabajar como en primera división y no respetar los tiempos o no respetar los procesos de los jugadores. Por un lado eso, tratar de... Si mi objetivo es estar en primera división, por lo menos lo que pasa acá, en Argentina, imagino que debe pasar también por ahí de la misma manera, es que uno arranca este proceso de fútbol infanto-juvenil para luego terminar trabajando en el fútbol profesional. Quizás es un anhelo que tengan muchos y está buenísimo, y yo también lo he tenido, pero entender que hoy me toca estar con tal categoría, ¿sí? de chicos, y trabajar de la mejor manera para ello, no querer trabajar como si estaría en fútbol profesional. Eso es lo que por lo menos entiendo, ¿sí? Si son formativas grandes, si es fútbol juvenil grande, por ahí sí, adaptar todo, lógicamente hay diferentes procesos, pero tratar de entender primero al jugador o al grupo que yo tenga, entendiendo las necesidades que tiene, ¿sí? Y no querer trabajar como se hace en primera división. Y después tratar de innovar, si la ciencia lo avala, ¿sí? Si yo sé que necesito o mi demanda del entrenamiento es esta, poder hacerla, poder recrearla, ¿sí? Pero tratar de innovar con nuestras metodologías, que cada uno vaya formando su propia metodología. Por lo general se termina adaptando diferentes cosas que uno lógicamente va viendo, pero tratar de generar lo de uno propio. Eso creo que es fundamental, que es lindo, que los caminos son diferentes y terminan tocando los mismos objetivos. Pero en sí, para diferenciar lo que es el fútbol formativo, me parece que está bueno que el profe pueda adaptarse al rol que le toca. Yo he trabajado quizá al principio más tiempo en el fútbol formativo que en el fútbol profesional, pero traté de adaptarme siempre, por más que mi anhelo era estar en el fútbol profesional, traté de adaptarme y trabajar con las demandas o las necesidades que se tienen en esa edad.
Sí, creo que mi humilde opinión va desde ese lado, Steve. Perfecto, profe, muchas gracias porque realmente pues es un muy buen punto de vista que permite realmente replantearnos muchas cosas de las que nosotros pensamos. Profe, vamos a realizar una última pregunta en este voz a voz relámpago que tuvimos en medio de esta charla. Y después de este espacio, después de esta pregunta, vamos a realizar, a atender todas las preguntas o aportes que tengan los profes que están participando de la charla por Zoom o por Facebook. Y bueno, profe, la última temática o punto que me gustaría tratar y recibir tu opinión, profe, es que en el fútbol colombiano pasa algo, y no sé si pasa en el argentino, pero aquí pasa algo, y es que para que un jugador pueda sobresalir, muchas veces la primera impresión o lo primero por lo que se juzga o por lo que se descarta, perdón, es el biotipo del jugador. Entonces, si el jugador es bueno, tiene buena masa, si el jugador es grande y tiene buena masa muscular, vemos que tiene, es espigado, el jugador pasa y después se entra a ver o se entra a evaluar realmente la parte técnica, la parte táctica. Y lo conozco porque me ha pasado en muchos entornos en los que he estado, y creo que aquí los profes también no me dejan mentir de que muchas veces pasa esa situación. Realmente es importante primar la preparación física o el biotipo sobre la parte técnica o la parte táctica, o es igual de importante o es más importante la parte táctica, y cómo lo perciben allá en Argentina, porque eso es algo que pasa mucho aquí en nuestro contexto colombiano, y he visto jugadores buenos que pasan como jugadores buenos que por no cumplir ese parámetro también quedan descartados y de pronto se pierden o realizan un proceso de proyección un poco más lento que los demás. O de pronto pasa un jugador que en este nivel o en este parámetro de biotipo se destaca, pero cuando se entra a mirar o a evaluar desde la parte de fundamentación técnica o de la parte de la interpretación táctica, tiene algunos déficits que realmente no aportan a una efectividad en el juego. Entonces, resulta siendo como contradictorio y se vuelve un paradigma. Y bueno, ya que el profe es preparador físico y trabaja en ese gran nivel donde hay grandes preparadores físicos argentinos que se consideran, digamos que grandes exponentes desde este punto a nivel mundial, ¿cómo lo perciben allá, profe? ¿Y cómo lo percibe usted en su opinión, profe? Bien, sí, acá también se ve eso. Por ahí en la etapa formativa se ve mucho eso, que no se tiene en cuenta diferentes situaciones. Sí, que aquel que es grande, alto y grandote porque patea fuerte termina jugando y otro no. Yo la realidad es que, por un lado, la captación no me amerita a mí, lógicamente, por ser preparador físico. Por ahí puedo dar una visión personal, pero que quizá a veces no termina, en realidad nunca termina determinando si un jugador queda o no, porque no es algo que me corresponda a mí. Pero en sí, me parece que es una integración. Me parece que hay que tener en cuenta todo. Cuando sale un jugador hay que tener en cuenta al jugador como todo. Y en la etapa del fútbol profesional no solamente se tiene en cuenta un todo, sino también que se tiene en cuenta hasta la vida personal del jugador. ¿Sí? Ahí ya empieza a correr muchísimas cosas. Entonces, para mí no tiene que haber una separación de, bueno, es bueno físicamente, tiene que estar, si se lo ve que termina siendo alto, que termina siendo, o teniendo tributo físico, no, tiene que estar o no, o viceversa. Me parece que todo hay que analizarlo, ¿sí? en la captación de algún jugador. Como preparador físico, sí, lógicamente quiero que tenga las necesidades del puesto de la mejor manera, ¿sí? Las características del puesto, pero no podemos mirar para otro lado, no, bueno, porque tiene la altura de un marcador central, puede jugar, cuando la realidad es que táctica o técnicamente no le da. Por lo menos mi opinión, bien, tratando de entender a un jugador como una forma integral. ¿Sí? Como dije anteriormente, yo no voy a ser el que determine si un jugador se queda o no, si un jugador viene o no me corresponde a mí. Pero creo que acá se ve mucho eso que planteaste, pero que en primera división se tiene en cuenta todo. Se tiene en cuenta el jugador como un todo. Y creo que es lo ideal, ver todo, ver todas las características del jugador, ver cómo es físicamente, ver cómo es técnicamente, entender diferentes situaciones que me terminan llevando a la integridad del jugador.
Pero bueno, creo que va más que nada de ese lado, Steve. Cuando hablamos de, no, bueno, es bueno físicamente, no garantiza que sea un buen jugador, lógicamente. Y es una discusión, no una discusión, sino que lo estuvimos hablando también en otra charla junto con los dos, que a mí me molesta por ahí cuando se le dice al jugador atleta. A mí no me gusta que se le diga jugador atleta, porque si después nosotros vamos a entrenarlo para las demandas del fútbol, ¿sí? ¿Por qué le decimos atleta? Es un deportista, es un jugador de fútbol, es un futbolista. ¿Sí? Entonces tiene que ver justamente desde ese lado. A veces hablamos por ahí es algo en realidad termina siendo un toque que tengo yo, que tiene que ver con que no me gusta decir la palabra atleta para un jugador de fútbol, porque justamente nosotros todo lo que hacemos tiene que ver con el fútbol. Y más allá si hacemos algo analítico, mixto, contextualizado, si hacemos en el gimnasio que no hay ninguna pelota, eso que hacemos en el gimnasio termina siendo específico de la demanda que va a tener después la competencia. Entonces todo lo que hacemos va llevado a cabo a que el jugador en la competencia pueda reaccionar de la mejor manera. ¿Sí? A reaccionar, accionar, ejecutar, lo que sea. Entonces, es un futbolista, es un deportista, pero no es un atleta. Y justamente va a esto. El jugador puede ser físicamente lo mejor, pero si técnicamente no cumple con los requisitos, me parece que termina siendo más deficitario. Totalmente entendido, profe, y le agradecemos nuevamente por este espacio, porque realmente fue muy lleno de aprendizaje, muy introductorias a lo que va a ser las demás charlas en los días que vienen. Y bueno, en este momento abrimos el espacio para que los profes que tengan alguna duda, por favor levantan la mano o a través del chat realizan su pregunta y yo se la transmito al profesor Nicolás. Lo mismo el profesor Julián Díaz nos va a colaborar con los profesores que realicen preguntas por medio de la transmisión en Facebook. Entonces en este momento abrimos el espacio para que los profes que quieran resolver alguna duda de la charla del profesor Nicolás la puedan resolver. Y aparte en pantalla tenemos el próximo curso que estaremos ofertando con nuestro ponente el día de hoy, el profesor Nicolás Franchini, que fue una sorpresa de último momento para este workshop de investigación y metodología del entrenamiento para el fútbol formativo. Entonces, en este momento, pues, profes, el espacio es de ustedes para que realicen las preguntas pertinentes que tengan. Así que los leemos. Profe, acá está solicitando la palabra nuestro hermano Douglas Brenes, Pura Vida, de Costa Rica, hermano Tico, entonces para que pueda acceder a la palabra. Perfecto. El profesor Douglas, gran amigo y gran profesional, qué bueno nuevamente tenerlo por acá. En este momento ya puede abrir su audio, profesor Douglas. ¿Cómo está? Bienvenido. Saludos, John. Saludos, Steven. ¿Cómo les va? Desde aquí de Costa Rica. Excelente, profe. Ya nos hacía falta. Estuvo perdido un buen tiempo. ¿Verdad? Estaba perdido. ¿Cómo va todo en Costa Rica? Aquí todo bien. Todo bien, gracias a Dios. Aquí estamos ya gracias a Dios, bueno, y se pudo terminar el torneo que estaba ahí, que se había paralizado, ¿verdad? Por esto de la pandemia, y ya estamos empezando el periodo de inicio, o pretemporada que llaman, ¿verdad? Para el próximo torneo. Pero aquí estamos ya con el fútbol activo, gracias a Dios. Qué bueno, profe, nos alegra, claro. Usted como ya está ganando en dólares, entonces se olvidó de nosotros. Sí. Claro. Bueno, Douglas, cuéntanos. La consulta era para el profe, para Nico. Él hablaba digamos, de que la diferencia que hay entre que tiene que haber dentro de la parte formativa a la parte competitiva o la parte de equipos de primera división. La consulta es, la diferencia tiene que ser dentro de la parte física y competitiva, y dejando la parte de la idea del modelo de juego y la estructura de una organización para llevarla a cabo. O sea, la parte física y competitiva, eso sí tiene que ser totalmente diferente, aislada. No puede ser igual que la primera división y el equipo o equipos de segunda división. Pero la parte de modelo de juego sí debe estar, ¿cómo le digo? Conjunta entre las divisiones menores
y los primeros equipos. ¿Qué tal, Douglas? Buenas noches. Un placer saludarlo. Saludos, Nico. Bien, yo creo que por ahí puedo hablar más de lo que es la preparación física, y en base a eso sí debemos diferenciar las etapas de cada jugador, las etapas de los chicos que nosotros vayamos a entrenar. Eso es fundamental. Yo como preparador físico no puedo, no sé, pensar en un entrenamiento totalmente contextualizado cuando necesitamos por ahí cumplir con necesidades, cumplir con trabajos más analíticos para que el jugador luego pueda llegar a esa etapa, que esto es todo progresivo. Con lo que respecta a un modelo de juego, la realidad es que no, creo que en muchos lados se ve de diferente manera. Quizá no es un área en la que me quiero meter porque no me respeta a mí, por ahí opinar de esa situación. Creo que si lo pienso de un lado personal, pero sacando lo que es la profesión, creo que estaría bueno entregarle al jugador no solamente desde el modelo de juego que tiene la primera división, porque a veces se habla de que las divisiones formativas deben jugar igual que la primera división, ¿no? Eso lo he escuchado en muchos lugares. Pero si se comprende eso, nosotros debemos entender que, o por lo menos acá en Argentina se ve mucho, hay un técnico, hay un entrenador en primera división, ¿sí? Y a los 2 meses capaz que hay otro entrenador, y la idea, el método de juego cambia, el modelo de juego. Entonces, y mismo pasa que un jugador de formativas termina llegando a esa primera división, y por ahí pasaron 5 años y ese jugador se formó con un modelo de juego solo. Entonces creo que debe comprender, así como hablamos de lo físico, de estar en todos los detalles y generar una formación, creo yo, desde mi opinión más saliendo de lo profesional, porque no puedo yo hablar de eso ya que soy preparador físico, pero en sí creo que está bueno también que comprenda una formación global de diferentes formatos de juego y metodologías y sistemas tácticos, que haya una formación de ellos. ¿Por qué? Porque justamente eso, hay un cambio de entrenador y terminan jugando de diferente manera, y yo estuve 5 años formándome de una manera y después llego sin esa formación técnico-táctica. Sí, creo que de la preparación física, sí. Por ahí, las formativas grandes, sigue hablando de mayores de 17 años, ya se puede empezar a trabajar como en primera división, comprendiendo, ¿sí?, el grado de individualización y personalización de cada jugador, que quizá la maduración no es la misma, ¿sí? Entonces entendiendo a cada jugador como uno mismo, pero ya se empieza a asemejar la preparación física a lo que es la primera división. Y con respecto a lo técnico-táctico, mi humilde opinión desde ese lado, para que el jugador también se forme y no que comprenda algo solo, que después, dentro de esa primera división, va a haber miles de variantes. Claro, claro. También, Nico, yo quería, bueno, el comentario que hizo Steven con respecto a que muchas veces, y eso es del lado de nosotros los formadores, nos llega un chico más alto que los demás y ya lo vemos como que ese va a ser la figura, o que debemos de prestarle más atención a ese jugador. Desde mi punto de vista, yo siento que nosotros los formadores debemos de primeramente darle la oportunidad a todos los jugadores que lleguen a probar, ¿verdad? Darles trabajo, y de ahí, ¿verdad?, en base a las cualidades que cada uno tenga, empezar así a desarrollarnos, porque muchas veces, no, es que más grande que entonces vamos a dejarlo porque su biotipo y tal vez técnicamente es menos dotado que un jugador más pequeño. Entonces, esos paradigmas que habían antes, que sabemos que el fútbol ha cambiado mucho y que debemos de nosotros los formadores ser parte de ese cambio, es dejar de ver el fútbol así, sino que ver lo que hay 3 partes, que está la técnica, la táctica y la física. Usted puede ser un jugador muy bueno tácticamente con trabajo. Físicamente lo puedes hacer muy bueno, pero hay jugadores que ya traen esa parte técnica, coordinativa, que les permite ser diferentes. Entonces, creo que nosotros debemos de romper ya con ese paradigma y enfocarnos más en la parte de fútbol, porque al final el fútbol no es de fuerza, no es un deporte que se mida con la fuerza, sino que se mide con cualidades. Entonces, debemos de romper con esos paradigmas y darle oportunidad a todos los chicos, grande o pequeño. Si no, Messi no estuviera. No, sin duda, Douglas, sin dudas. Creo que nosotros, por lo menos mi rol como preparador físico, es potenciar el nivel de cada uno, tratar de elevar los niveles de todos, ¿sí? Pero como dije anteriormente, una forma individualizada de pensar
qué necesita tal jugador para potenciar su nivel, ¿sí? Y tratar de no idealizar a nadie por una cuestión mental, como habías dicho al principio, de no creer que ese jugador está arriba de todo y va a ser el mejor, porque lo termino idealizando y termino yendo en contra de eso, porque ya el jugador se mantiene en un ambiente, ¿sí? En el que la familia le dice que es el mejor, los amigos creen que es el mejor, y ya el jugador se mantiene en ese ambiente. Entonces nosotros de nuestro lado, no bajarlo al máximo, pero sí hacerle entender que tiene que mejorar siempre. ¿Sí? Por un lado eso, porque si nosotros los profes lo idealizamos, terminamos generando un jugador que con 10, 12 años, se ve mucho, se cree que es Messi y todavía no tiene un partido en primera división. Eso por un lado. Y por el otro lado, totalmente, lo físico, lo técnico y lo táctico para mí es todo un conjunto, pero si hablamos así de un jugador, sí creo que tenemos que tener en cuenta todo, como había dicho anteriormente, no solamente si es físico, si es bueno físicamente, va a llegar a más, no, si es bueno físicamente, buenísimo, buenísimo, hay que aprovechar eso y hay que tratar de que sea mejor en el otro también, si no, no va a terminar siendo un jugador. Para mí creo que es un todo, si el jugador es muy bueno técnicamente, ¿sí? Y hasta se ubica muy bien en el campo, pero físicamente le falta mucho, no, tratar de no sacar eso que es bueno técnicamente para meterlo físico, pero potenciarlo físicamente, así puede elevar todos sus niveles. Creo que es un todo, es algo integral que debemos elevar justamente para ello. Pero así como pones el ejemplo de Messi, no es el mejor físicamente, pero lo vemos hoy a Messi, lo veíamos cuando arrancó y es un abismo también físico, sin sacar lo otro, ¿sí? Porque si no, hoy el fútbol, lamentablemente, o como lo quiera ver, la mirada que quiera darle cada uno, quizá como preparador físico no es lamentable, al contrario, es mejor. Hoy el fútbol tiene necesidades físicas muy altas, entonces si no estás preparado para esas necesidades físicas, es mucho más complicado todo, y por ello es que vemos que hay equipos que con mucho menos talento que otros le termina generando mayores complicaciones por cuestiones físicas. Entonces, yo como preparador físico y no separando las cosas, creo que es todo importante. Creo que todo es importante, que a mí me gusta que el jugador de fútbol sea jugador de fútbol y no sea atleta, como lo dije antes, es fundamental. Pero así como me pusiste el ejemplo de Messi, pongo el ejemplo de Cristiano Ronaldo, que es una bestia, y terminó forjando y está en el lugar que está, para mí, más que nada por esa predisposición al trabajo constante que por talento en sí. No vamos a decir que no tiene talento porque sería ignorante de mi parte, pero es muy rescatable cómo fue generando todo lo que lo rodea hoy en día y cómo llegó a ese nivel justamente por cualidades físicas también. Entonces creo que es un todo. Me parece que hay que trabajar todo y hay que considerar al jugador no solamente porque es bueno físicamente, porque en sí es un jugador de fútbol, no es un atleta. Excelente, profe. Excelente, gracias al profe Douglas por su intervención también, por su aporte, y un gran saludo para su país, para Costa Rica, y qué bueno que nos podamos conectar desde diferentes países. Yo también quisiera añadir algo, y creo que muchas veces hablamos de entender al jugador, de entenderlo, pero no profundizamos en entenderlo. ¿Qué es entenderlo? Y es también entenderlo de una forma integral, porque muchas veces solo nos enfocamos en la preparación física, o solo nos enfocamos en la parte cognitiva, psicológica, o en la parte técnica, pero el jugador, como lo dijo el profesor Nicolás, tiene que ser un jugador integral. Por lo tanto, mi trabajo, por lo tanto, mis sesiones de entrenamiento tienen que ser integrales y desarrollar a nivel integral al jugador. Y entenderlo es también caracterizarlo, se puede asimilar como esa caracterización. Mi jugador psicológicamente, socialmente, ¿por qué se comporta de una forma? ¿Por qué reacciona de una forma? Mi jugador técnicamente, ¿por qué ejecuta de esa forma? Mi jugador táctico